Bienvenido. En este video te voy a mostrar cómo poder resolver una inecuación también conocida con el nombre de desigualdad lineal. Veamos los siguientes ejemplos. Antes de ver el método de la solución, vamos a recordar lo siguiente. Una igualdad en álgebra, pues es aquella relación que establece una equivalencia entre dos cantidades matemáticos. Esta equivalencia la indicamos por medio del signo igual. Esta relación indica que dos expresiones algebraicas son iguales o que tienen el mismo valor. Sin embargo, en matemáticas, pues también existe el opuesto a la igualdad, y esto se conoce como una desigualdad matemática, la cual también se le llama como una inecuación. Esta se utiliza para señalar todo lo opuesto a una igualdad, es decir, la falta de equilibrio entre dos o más cosas o cantidades. Resolver una desigualdad consiste en encontrar un conjunto de números a los cuales se les llama soluciones, lo que significa que el resultado buscado no se limita solamente a un número, sino que es un grupo o un conjunto de números los que se pueden encontrar en la solución de una desigualdad. Las desigualdades o las inecuaciones se pueden indicar por medio de signos especiales y los más comunes son los siguientes. Veamos este signo. Este signo recibe el nombre de mayor que. Del lado donde se encuentra abierto, las dos líneas abiertas, se considera la cantidad mayor, mientras que del lado contrario, donde tenemos la punta de la flecha, se considera el valor menor. Por lo tanto, de este lado, valor mayor, y del lado contrario, valor menor. Por esa razón se lee mayor que. Veamos un ejemplo. Esta desigualdad me está indicando que toda esta expresión es menor a esta otra. Y esto lo debemos de leer así. 6x menos 10 es mayor que 3x más 5. Bien, otro signo muy utilizado en las inecuaciones es este, el cual conocemos como menor que. Lo mismo que en el símbolo anterior. Del lado donde están abiertas las líneas, se va a ubicar el valor mayor, y del lado contrario, donde aparece la punta de la flecha, debe de estar el valor menor. Veamos un ejemplo. Más 8 más x es menor que 2x más 3. Bien, otro símbolo más, este símbolo llamado mayor o igual a. Hay que notar que existe una diferencia entre este símbolo y el símbolo anterior, ya que este nuevo símbolo lleva aparte una línea horizontal y por lo tanto este símbolo tiene un significado diferente al primero. Veamos un ejemplo. 2x más 4x es mayor o es igual a 2x. Un cuarto símbolo es este, conocido como menor o igual a. De igual manera que los símbolos anteriores, del lado donde se encuentran abiertas las líneas, de este lado, debe de ubicarse la cantidad mayor, mientras que del lado contrario, donde aparece la punta de la flecha, pues ahí
debemos de ubicar el valor menor. Veamos un ejemplo. En este ejemplo se indica que 6x menos 10 es menor o es igual a 3x más 5. El último símbolo utilizado en las inecuaciones es este símbolo llamado diferente a, que es muy parecido al signo de igualdad, pero si nos fijamos lleva una línea diagonal atravesada. Este símbolo nos indica que dos cantidades son totalmente diferentes. Veamos un ejemplo. 8x menos 10 es diferente a 7x más 5. Bien, veamos entonces cómo resolver desigualdades lineales o de primer grado. Veamos un primer ejemplo. Para esto tenemos la siguiente desigualdad. 6x menos 10 es mayor a 3x más 5. Una desigualdad se puede resolver como una ecuación de primer grado. Esto significa que del lado izquierdo de este lado debemos de ubicar todo término que tiene letra, mientras que del lado derecho de este lado se deben de ubicar todos los términos que no tienen letra. Esto es muy importante que no se olvide. Volvemos a repetir, del lado izquierdo, de este lado que estoy señalando, debemos de considerar colocar o escribir todo término que contiene una letra, mientras que del lado derecho, de este lado que estoy señalando, debemos de escribir o debemos de ubicar todos aquellos términos que no tienen letra. En esta desigualdad es muy fácil observar que el menos 10 y el más 3x no están en el lugar que les corresponde. Esto significa que el 3x que tiene letra lo debemos de mover, lo debemos de brincar al lugar donde se encuentra el menos 10. Al mismo tiempo, el menos 10, al ser número y no tener letra, se debe de brincar al lado contrario a donde se encuentra el más 3x. Es decir, aquí vamos a hacer un intercambio de lugar. 3x ocupará el lugar de 10 y 10 ocupará el lugar de 3x. Pero al momento de brincar alguno de los términos, debemos de cambiar el signo. Esto significa que el 10 es negativo y al pasarlo a su nuevo lugar, dejará de ser negativo y entonces ahora se convertirá en un número positivo. De igual manera, el 3x lo tenemos que brincar al lado izquierdo y de ser positivo, al brincar quedará negativo. Esto significa que siempre que brinquemos cualquier término, le debemos de invertir el signo. Bien, hagamos entonces este movimiento de términos. Vemos que el 3x ahora se encuentra del lado derecho junto al 6x, mientras que el número 10 se encuentra del lado derecho junto al número 5. Observa que ambos términos sufrieron un cambio de signo. Este 3x era positivo, al brincar ahora es negativo. Lo mismo ocurre con el menos 10. Era negativo, al brincar ahora se encuentra positivo. Bien, el siguiente paso es realizar una reducción de términos, tanto del lado de la letra como del lado de los números. Recordemos que una reducción consiste en llevar a cabo una operación de suma o una operación de resta.
todo va a depender del signo de cada uno de los términos. Como podemos ver del lado de la letra, el primer término, que es el 6, es positivo, mientras que el segundo término, que es el 3, es negativo. Por lo tanto, pues recordemos que cuando los signos son diferentes, los signos no son iguales, se debe de restar. Por lo tanto, pues a 6x le debemos de quitar 3x. Esto, al simplificar o al reducir, nos va a dar como resultado 3x. Bien, veamos del lado de los números. Del lado de los números tenemos un más 10 y un más 5. Podemos observar que ambos números llevan el mismo signo. Y no debemos de olvidar que si los números llevan el mismo signo, se deben de sumar. En este caso, 10 más 5, pues nos da como resultado más 15. Al llegar aquí, lo que vamos a hacer enseguida es despejar la letra. Recordemos que el despeje significa retirarle a la letra el número que se encuentra acompañándola. En este caso, el número que acompaña a la letra X es el número más 3, por lo que debemos de tomar el más 3 y quitárselo a la letra X, de tal manera que este número siempre va a dividir. Es decir, este número más 3 siempre quedará en la parte inferior, debajo del número 15. Bien, aquí ya podemos ver que el número 3 ya fue retirado de la letra y ese número 3 pasó a dividir al número 15. Es importante no olvidar que el número que se le retira a la letra siempre deberá pasar a la parte inferior dividiendo. De esta manera la desigualdad nos quedó x es mayor que 15 sobre 3. Bien, pues aquí nos queda una división. Tenemos que dividir 15 entre 3, lo cual nos va a dar como resultado 5. Al mismo tiempo, debemos de aplicar regla de signos para la división. Recordemos, más entre más nos da positivo. 15 entre 3 nos da 5. Por lo tanto, la solución para esta inecuación son todos aquellos valores o todos aquellos números mayores a más 5. Es decir, para que se cumpla la desigualdad, la X solamente puede tomar todos aquellos valores que sean mayores a 5. En este caso, pues podría tomar el valor más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, etc. Siempre y cuando esos valores sean mayores a 5. ¿Qué valores no puede tomar? Pues los menores a 5, dado que aquí la desigualdad nos indica todos los valores en X mayores a 5, lo que significa que valores menores a 5 no se pueden utilizar para la solución de la inecuación. Es decir, valores como el menos 4, el menos 3, el 0, el 1, todos los números que sean menores a 5 no forman parte del resultado de esta inecuación. Bien, veamos un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos la inecuación 4x menos 1 es mayor o igual a 9x más 4. La forma de poder resolver una inecuación es considerando que del lado izquierdo de este lado
con relación al signo de desigualdad. Todo esto es el lado izquierdo. Del lado izquierdo debemos de ubicar todo término que tiene letra, mientras que del lado derecho debemos de ubicar, debemos de escribir todos aquellos términos que no tienen letra. Por lo tanto, pues podemos apreciar que el 9x, término 9x, al llevar una letra, debe de pasar al lado contrario. Al mismo tiempo, el -1, como es una cantidad que no tiene letra, debe de pasar al lado contrario. Es decir, vamos a hacer un intercambio de lugar. El 9x va a ocupar el lugar del -1, mientras que el -1 va a ocupar el lugar del más 9x. Esto pues nos lleva a ver que vamos a hacer un intercambio de lugar. Cuando llevemos a cabo este intercambio de lugar, debemos de poner el signo contrario a cada uno de los términos. Bien, veamos. El 9x será positivo, pero al pasarlo al lado contrario, de positivo ahora lo hemos convertido en negativo. De igual manera, el -1, al brincarlo al lado derecho, era negativo, y al pasarlo al lado contrario, ahora quedó positivo. El término 4x no se mueve porque ya está en el lugar que le corresponde, es decir, del lado izquierdo, donde van las letras. El número 4, por igual, tampoco se mueve, ya que este número debe de estar del lado de los números, del lado derecho. Bien, al llegar aquí, la desigualdad nos quedó 4x menos 9x es mayor o igual a más 1 más 4. Lo que vamos a hacer, tanto en un lado como en el otro, es llevar a cabo una reducción de términos, recordando nuevamente que una reducción pues significa elaborar una suma o elaborar una resta. Esto va a depender del signo que tenga pues cada uno de los términos. Bien, veamos qué pasa del lado de la letra. Del lado de la letra tenemos un término como positivo, más 4x, y un término negativo, menos 9x. Podemos ver que los signos no son iguales, los signos son diferentes, uno positivo, el otro negativo, y recordemos que cuando los signos son diferentes, esas cantidades o esos valores se deben de restar. Por lo tanto, más 4x menos 9x, al restarse nos queda 5x. Hay que recordar que en la resta, al número más grande se le resta o se le quita el número más chico. En este caso, si a 9 le quitamos 4, obtenemos 5, que es el resultado de esta resta, de esta diferencia. Ahora bien, este resultado siempre va a tomar el signo del número mayor. En este caso, el 9 es mayor que el 4 y por lo tanto el número mayor le pasa el signo al resultado de la resta, quedando de esta manera menos 5x. Del lado de los números tenemos dos números positivos, más 1 y más 4. Podemos ver que ambos números son positivos y por lo tanto debemos de sumar. En este caso, 1 más 4 nos da como resultado más 5. Hasta aquí la inecuación nos quedó como menos 5x es mayor o igual a más 5. El siguiente paso es despejar. Despejar significa retirarle
el número que acompaña a la letra X. En este caso, pues debemos de retirar el menos 5 para que la letra quede sola. Bien, pues vamos a tomar el menos 5, recordando que el número que acompaña a la letra lo debemos de pasar dividiendo. Es decir, este número siempre pasará por debajo. De esta manera, este menos 5 va a terminar dividiendo al más 5. Bien, aquí ya hemos hecho el movimiento. Menos 5 lo hemos movido y lo hemos colocado debajo del 5 positivo, quedando de esta forma la inecuación. X es mayor o es igual a más 5 sobre menos 5. Para terminar, pues basta con dividir ambos valores aplicando la regla de signos. En este caso, pues vemos que más entre menos nos da menos y 5 entre 5 nos da 1. Por lo que la solución de este sistema son todos aquellos números que son mayores o igual a menos 1. Esto significa que el grupo de números que sean mayores a menos 1 o el mismo menos 1 son solución para la inecuación. Al considerar valores mayores a menos 1, estamos considerando los números que se encuentran del lado positivo. Es decir, podemos tomar como solución de la inecuación el valor 0, el valor más 1, más 3, más 4, más 5, etc. hasta donde nosotros querramos. Bien, veamos otros ejemplos más. En este tercer ejemplo tenemos la siguiente desigualdad. 8 más x es menor a 2x más 3. Bien, para poder comenzar la solución, una vez más vamos a recordar que del lado izquierdo con relación al signo, debemos de acomodar, debemos de escribir todos los términos que tienen letra. Mientras que del lado derecho, de este lado, debemos de acomodar todos aquellos términos que no tienen letra. Por lo tanto, aquí vamos a tener que brincar algunos términos. Por ejemplo, el 2x va a brincar al lado izquierdo y va a ocupar el lugar del más 8. Al mismo tiempo, el más 8 va a brincar al lado derecho, al lado contrario, ocupando el número del más 2x. Es decir, se lleva a cabo un intercambio de lugar, recordando que cuando se hace este intercambio, a cada término se le debe de cambiar de signo. Bien, veamos. El 2x pasó al lugar del 8, pero de ser positivo, ahora quedó como negativo. Al mismo tiempo, el más 8 brincó a este otro lugar, al lado derecho, y el 8, de ser positivo, pasó a negativo. En cuanto al término de la letra X, que es este término de arriba, no se movió, sigue manteniendo su mismo lugar y sigue teniendo el mismo valor. Lo mismo sucedió con el término más 3, no se ha movido de su lugar, sigue teniendo el mismo valor, como lo vemos aquí en la parte inferior. Bien, vamos entonces ahora a reducir tanto de un lado como del lado contrario de la desigualdad. Vemos que del lado de la letra tenemos un número negativo y un número positivo, y como los signos son diferentes, pues estos términos se deben de restar. De tal manera que tenemos menos 2 y le vamos a quitar más 1, menos 2 más 1 nos queda menos 1x.
Del lado de los números, menos 8 más 3 nos da menos 5. Hay que recordar que cuando llevamos a cabo una resta, al número mayor siempre se le quitará el número menor. En este caso, si a 8 le quitamos 3, pues nos van a quedar 5. Y este número 5 va a tomar el signo del número mayor. Como podemos ver, el 8 es mayor que el 3 y por lo tanto el signo del número mayor queda en el resultado de la resta. En este caso, pues nos quedó la inecuación como menos x es menor a menos 5. Aquí pon mucha atención y no lo vayas a olvidar. Cuando en una inecuación la letra nos quedó con signo negativo, como en este ejemplo, vemos que la letra X tiene signo negativo, hay una regla que establece que tanto de un lado como del otro, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se le debe de cambiar el signo, es decir, le debemos de anotar el signo contrario. En este caso, este signo negativo se cambiará por un positivo. Lo mismo ocurre del lado de la letra. De negativo lo vamos a cambiar a positivo. Esto solamente se puede hacer y es válido solamente cuando la letra tiene signo negativo. Si la letra hubiera tenido el signo positivo, no es posible el cambio de signo. Bien, en este caso, al cambiar los signos tanto del 5 como de la letra, también este símbolo de la desigualdad se invierte. Es decir, lo debemos de voltear, lo debemos de girar y ahora va a quedar indicado de la manera opuesta al renglón de arriba. De esta manera vemos que la solución o el conjunto solución para esta inecuación son todos aquellos valores numéricos que son mayores a más 5. ¿Cuáles son esos números mayores a más 5 y que nos pueden servir? Pues solamente los números como el más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, etc. Todos los números arriba de 5 sirven para poder cumplir esta desigualdad. Bien, veamos un cuarto ejemplo. Tenemos que resolver la desigualdad más 4x más 3 es menor a más 2 más 7x. Bien, ya no voy a ser tan repetitivo, voy a ir un poquito más rápido, por lo que el 7x lo vamos a brincar del lado derecho al lado izquierdo y lo mismo el 3 va a pasar del lado izquierdo al lado derecho. Recordemos que hay que cambiar el signo. De esta manera el 7x pasó a donde estaba el 3 con signo negativo, mientras que el más 3 pasó al lugar que tenía el 7x, pero con signo contrario, es decir, de positivo cambió a negativo. Una vez que llegamos aquí, simplificamos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Del lado de la letra tenemos 4x menos 7x nos da como resultado menos 3x. Mientras que del lado de los números tenemos más 2 menos 3, obtenemos como resultado menos 1. Nuevamente en esta inecuación podemos ver que del lado donde se encuentra la letra X quedó negativo. Y por lo tanto debemos de aplicar la misma regla que en el ejemplo anterior. ¿Qué hicimos en el ejemplo anterior? Pues lo único que hicimos fue invertir el signo tanto de un lado como del otro lado y al mismo tiempo invertir el símbolo de la desigualdad. En este caso, pues al aplicar esta regla, la inecuación nos queda 3x es mayor que 1. Quiero que observes que este símbolo cambió, giró y ahora la parte
mayor se encuentra del lado izquierdo y la parte menor del lado derecho. Bien, pues entonces la inecuación nos quedó 3x es mayor que 1. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a despejar la letra. Esto pues significa que a la letra le debemos de retirar el número 3 y este número que le vamos a quitar siempre lo pasaremos dividiendo, en este ejemplo, pues al número 1. De esta manera, la desigualdad nos queda x es mayor a 1/3. Esto significa que todas las soluciones son aquellos números que son mayores a 1/3. Bien, te podrás dar cuenta que no es tan complicado la solución de una inecuación. Continuemos. Existen ciertas inecuaciones a las cuales les conocemos como inecuaciones dobles. Las inecuaciones dobles se pueden resolver partiendo esa inecuación en dos inecuaciones sencillas, parecidas a las inecuaciones explicadas anteriormente. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente inecuación doble. 4x menos 9 es menor a 2x más 1 y 2x más 1 es menor a 4x menos 7. Es muy claro ver que es una inecuación doble, dado que aquí y aquí tenemos dos signos de desigualdad. Y por lo tanto, cuando en una inecuación tenemos dos símbolos de desigualdad, todo esto se conoce como una inecuación doble. Lo que hacemos para poder encontrar la solución es partir esta inecuación en dos. Es decir, primero vamos a tomar de aquí hacia acá. Todo esto que estoy encerrando es lo que vamos a tomar para trabajar una primera inecuación. Observa acá abajo que tenemos 4x menos 9 es menor a 2x más 1. Esto que hemos separado lo vamos a trabajar como una inecuación sencilla. Es decir, tenemos que ubicar del lado izquierdo términos que contienen la letra y del lado derecho términos que no tienen letra. Bien, hagamos el cambio. El 2x pasará al lugar del menos 9 y el menos 9 pasará al lugar del 2x. Bien, cambiamos los términos y la inecuación nos quedó así. 4x menos 2x es menor a 9 más 1. Es importante no olvidar que cuando un término se mueve de un lado hacia el otro, pues le debemos de cambiar el signo. Por esa razón, observa que el 2x ya no es positivo, sino ahora es negativo. Lo mismo le ocurre al menos 9, que de ser negativo, al brincarlo, ahora se considera positivo. Bien, pues vamos a reducir. Vamos a reducir tanto del lado de la letra como del lado del número. De tal manera que 4x menos 2x nos da como resultado más 2x. Del lado de los números, más 9 más 1 nos da como resultado 10. Enseguida llevamos a cabo el despeje de la letra retirando el número 2 a la letra X. Este número 2 lo vamos a pasar debajo del 10, indicando una división. De tal manera que la inecuación se transforma en x es menor a 10 dividido entre 2. Bien, procedemos a dividir. Más entre más nos dará positivo y 10 entre 2 nos dará 5. Esto significa que todos los números que son menores a 5 nos sirven para la solución de la inecuación.
de la mitad de la inecuación. Los números menores a 5, pues son todos aquellos números que están debajo del 5, como por ejemplo el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, o los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Todos esos valores abajo del 5 nos sirven como solución de la inecuación. Bien, enseguida pues vamos a trabajar con la otra mitad de la inecuación, es decir, ahora vamos a tomar solamente esta parte, 2x más 1 menor a 4x menos 7, solamente esta parte, como lo tenemos aquí, y pues vamos a resolver ahora esta nueva inecuación. Bien, brinquemos términos. 4x brinca al lado izquierdo y más 1 pasa al lado derecho. De esta manera la inecuación nos quedó 2x menos 4x es menor a menos 1 menos 7. No olvides cambiarle el signo a aquellos términos que estás brincando. Bien, vamos entonces ahora a simplificar tanto del lado de la letra como del lado del número. En este caso, pues llevamos a cabo una resta. 2x menos 4x nos da como resultado menos 2x. Del lado del número, menos 1 y menos 7. Podemos apreciar que los dos signos son iguales y por lo tanto esto nos lleva a que los números se deben de sumar. En este caso, pues vamos a sumar negativos. Menos 1 menos 7 nos da menos 8. A continuación vamos a despejar la letra retirándole a la letra X el número menos 2. Pero antes hay algo muy importante. Hay algo muy importante que ya se me estaba olvidando. Cuando la letra X quede con signo negativo, como es este caso, hay una regla que nos dice que debemos de cambiar el signo a ambos lados de la desigualdad. Por esa razón, el 2x de ser negativo se le convierte a positivo y el menos 8 se convierte a más 8. Esto de cambiar los signos tanto de un lado como del otro solamente lo puedes hacer cuando la X te quede negativa. Bien, vamos entonces ahora a despejar moviendo el más 2 debajo del más 8. Para terminar, pues simplemente vamos a dividir más 8 sobre más 2, lo cual nos da como resultado más 4. Como te pudiste dar cuenta, la desigualdad doble se dividió en dos desigualdades, una desigualdad y otra desigualdad, pero de manera sencilla, obteniendo en cada una de ellas dos resultados diferentes. Estos resultados se van a juntar, se van a unir, y con la unión de estos dos resultados obtenemos la solución. En este caso, la solución es todos aquellos números en X que son mayores a 4, pero al mismo tiempo son menores a 5. En este caso, pues la solución son todos aquellos números que quedan entre el 4 y el 5. En este ejemplo, pues los números que quedan entre 4 y 5, pues son números que llevan punto decimal, como por ejemplo 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y finalmente llegamos a 5. Bien, espero que a través de este video te haya podido ayudar a entender el procedimiento de una solución para una inecuación.